con fundamento en lo que disponen los artículos 150, fracción 3 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 7, numeral 1, inciso C del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, damos inicio a esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal convocada para esta hora y fecha. Concurre a la misma el ciudadano Juan Pablo Martínez Jiménez en su carácter de secretario del Consejo Municipal de Zaragoza del Estado de Veracruz. Señor secretario, le solicito pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Con mucho gusto, señor presidente. Procedo a pasar lista. Ciudadano presidente Juan Martínez Carlos. Presente. Ciudadana consejera Irenibel Ignacio Rodríguez. Presente. Ciudadana consejera Diana Lisbeth López Lara. Ciudadano vocal de organización electoral Sabino Hernández Gómez. Presente. Ciudadana vocal de capacitación electoral Olivia López Cruz. Por las representaciones de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, Higinio Cruz Martínez. Presente. Partido Revolucionario Institucional, Presente. Gregorio Ignacio Hernández. Presente. Partido del Trabajo, Máximo Martínez Martínez. Partido Verde Ecologista de México, Rosa Salomón Jiménez. Partido Morena, Santa Jovita Martínez Gómez. El que hace uso de la voz, Juan Pablo Martínez Jiménez. Hay una presencia de 11 integrantes, por lo que existe quórum para sesionar, señor presidente. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión convocada para esta hora y fecha en términos de los artículos 11, numeral 1, inciso B, numeral 2, inciso A y 23, numerales 1, 2, 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la sesión, señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente. El primer punto se refiere a la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de orden del día, el cual ha sido comunicado a las y los integrantes de este Consejo Municipal, que con su autorización me permito dar lectura. Proyecto de orden del día. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal de Zaragoza, Veracruz, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se establece el horario de labores de este órgano desconcentrado para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal de Zaragoza, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina la ubicación de la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Señor presidente, este es el proyecto de orden del día. Gracias, señor secretario, señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal. Está a su consideración el proyecto del orden del día. Si alguno de los integrantes desea hacer uso de la voz, adelante. Si alguno de los integrantes, alguno de los representantes de los partidos políticos desea agregar algo, un punto. ¿Puede agregar algo? Adelante, señor representante del Partido del Trabajo. Ok. Señor secretario, proceda a anotar la participación del representante del Partido del Trabajo. En su momento se le dará uso de la voz. Señor presidente. ¿Me la concede? Adelante, señor representante del Partido del Trabajo. Reglamento de sesiones de este consejo, de los consejos municipales. Presidente López, como esta es una extraordinaria, no podía incluirse ningún punto en el orden del día, toda vez que se va a votar, pues llegamos para el municipal.
Continuamos. Señor secretario, consulta en votación su aprobación. Se consulta a las consejeras y consejeras electorales si se aprueba el proyecto de orden del día. Los que estén en la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Señor presidente, se aprueba por unanimidad de votos. Presidente, si me permite, integrantes de este consejo, procedemos a dar lectura a los documentos que previamente se circularon con algunos, sobre el Partido Internacional Institucional, los proyectos de acuerdo, pero los demás partidos no lo tienen, o no lo tenían hasta hoy, por lo que procederemos a dar lectura a tales documentos. Señor secretario, dará lectura al proyecto de acuerdo, ya que en su momento no se les fue turnado el proyecto de acuerdo y no se dispensa la lectura. Si me permite, presidente, que se solicite la dispensa de la lectura, todavía que creo que todos ya los compañeros contamos con el acuerdo, o bueno, a excepción de que alguno de ellos quisiera que se lea todo el acuerdo, porque ya lo tenemos aquí. Sí, previamente se le circuló llegando. El reglamento de sesiones establece que deben ser 48 horas antes de la sesión. Adelante, señor secretario. Me permito dar lectura al proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 199 Zaragoza del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se establece el horario de labores de este órgano desconcentrado para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Nos pasaremos directamente a los considerandos en virtud de dichos documentos, considerando que el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales desarrollan en sus respectivos ámbitos de competencia la función estatal de organizar las elecciones en el país. En las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales electorales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, base quinta, apartado C y 116, fracción cuarta, incisos B y C de la Constitución Federal, así como el numeral 98, párrafo 1 de la LEGIPE. Los consejos municipales son órganos desconcentrados del OCLE Veracruz que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos municipios, de conformidad con el artículo 146 del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Los consejos municipales del OCLE Veracruz, de acuerdo con el artículo 147 del Código Electoral y el artículo 50, numeral 2 del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se integrarán en el siguiente orden: A. Una consejera o un consejero presidente. B. 4 consejeras o consejeros municipales, y en el caso de consejeros en el caso de consejos con menos de 50 casillas, serán 2 consejeras y o consejeros. C. Una secretaria o un secretario. D. Una o un vocal de organización electoral. E. Una o un vocal de capacitación electoral y una representación de cada uno de los partidos políticos y en su caso de cada candidatura independiente registrada. Las atribuciones de los consejos municipales se muestran previstas en el artículo 148 del Código Electoral
y en el 51 del reglamento interior, mismos que deberán tomar sus resoluciones por mayoría de votos y en su caso su presidencia tendrá el voto de calidad. Ahora bien, los consejos municipales de Ople, Veracruz tienen entre sus atribuciones determinar sus horarios de labores de conformidad con la fracción 19 del artículo 148 del Código Electoral, teniendo en cuenta que todos los días y horas en materia electoral son hábiles. El acuerdo tomado deberá ser informado con oportunidad a la Secretaría Ejecutiva del Ople. El artículo 68, párrafo 1 y 4 del Estatuto de Relaciones Laborales del Ople, Veracruz, dispone que la jornada laboral del personal del mismo será de 8 horas de conformidad con las disposiciones establecidas en tal ordenamiento y considerando siempre la excepción que señala el Código cuando se trate de proceso electoral, plebiscito, referendo o consulta popular, así como dependiendo de las actividades que deban desarrollarse de acuerdo con la naturaleza del servicio para el que se hayan contratado. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 3 bis, en el reglamento para la designación y remoción de las y los funcionarios de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, en el que establece que, tratándose de los cargos de presidencia, secretaría y vocalías, la ciudadanía interesada deberá declarar contar con disponibilidad de tiempo completo, lo cual será manifestado al momento de su registro. Derivado del considerando previo, se determina que la jornada de trabajo para el proceso electoral local ordinario 2024-2025 será de 9 horas a 15 horas y de 16 horas a 18 horas, de lunes a viernes, y el día sábado será de 9 horas a 14 horas. Asimismo, en consideración de la carga de trabajo que implica un proceso electoral, el horario antes mencionado podrá ser modificado para estar en funciones de 9 horas a 15 horas y de 18 a 20 horas, de lunes a viernes, previa notificación del órgano central del Ople, Veracruz. Además, tomando en cuenta lo que señala el considerando 5 y 7, todos los días y horas son hábiles. Las y los funcionarios de este Consejo Municipal están obligados a cumplir con las actividades que deban realizarse fuera de los horarios antes señalados, cuando la carga de trabajo así lo demande. El reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz establece en su artículo 42, numeral 1, que los consejos municipales ordenarán la publicación de los acuerdos en sus estrados o en cualquier otro medio que por su carácter general o por disposición de ley deban hacerse públicos. En atención a las consideraciones expresadas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base quinta, apartado C y 116, fracción cuarta, incisos B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66, apartado A, incisos A y B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 101, fracción novena, inciso C, 147, 148, fracción 19 del Código Electoral, 50, numeral 2 y 51 del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 68, párrafo 1 y 4 del Estatuto de las Relaciones Laborales del Organismo Público Local Electoral y 42, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Este Consejo Municipal 199, Zaragoza, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, emite el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba el horario de labores para el Consejo 199, Zaragoza, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en los términos del considerando 8 y 9.
Segundo, publíquese el presente acuerdo en los estrados del Consejo Municipal. Tercero, comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Orbe de Veracruz. Señor secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. Continúa, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Como siempre, no se ha votado la parte del de la política. De la aprobación del siguiente punto. Ese es otro punto. Es otro punto. Se tiene que aprobar. Yo quiero participar nada más. Sí, señor secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. La aprobación del horario. El siguiente punto. El horario. Consulta de votación, su aprobación. Antes de que se apruebe, si no se va a ver lista de oradores. La siguiente. Para este punto. Consulte votación, su aprobación. Si hay alguna intervención, ¿no? ¿Hay alguna intervención para este punto? Es una sola intervención. Se abre primera ronda para alguna intervención. Gracias, presidente. Nada más para hacer una pregunta respecto del proyecto que se está en consideración. Se supone que dice que el horario va a quedar de oficina, entiendo yo, de 9 a 15 y de 16 a 18. Sin embargo, sabemos que procesos electorales todos los días y horarios son hábiles. Mi pregunta es referente a la cuestión de oficialía electoral. Si es, en este caso, el secretario quien va a estar llevando ese asunto y cuál va a ser el mecanismo en el cual nosotros pudiéramos solicitar en cualquier horario que no esté establecido como su horario de oficina, en virtud de que sabemos ya ahora sí que por experiencia que cuando hay una situación ya como representantes tenemos la opción de solicitar oficialía electoral. Sin embargo, bueno, saber si va a haber guardias o cómo va a estar el asunto. ¿En cuanto, presidente? Por el momento tenemos ese horario, pero sin embargo sabemos que en materia electoral todos los días y todas las horas son hábiles. En cuanto a alguna que se tenga alguna diligencia que se tenga que hacer, pues se puede contactar con el secretario. El secretario es el encargado de la oficialía. Señor secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a los consejeros y consejeras electorales si se aprueba el proyecto. Se consulta en segunda ronda si alguien tiene alguna intervención.
Señor presidente, le informo que no hay ninguna intervención en segunda ronda. Señor secretario, consulte en tercera ronda si hay alguna intervención. Se consulta en tercera ronda si alguien quiere hacer uso de la voz. Señor presidente, no hay intervenciones en tercera ronda. Señor secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 199 Zaragoza, Veracruz, el organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se establece el horario de labores de este órgano desconcentrado para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Señor presidente, se aprueba por unanimidad de votos. Señor secretario, continúe con la sesión. El siguiente punto de orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal de Zaragoza, Veracruz, del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina la ubicación de la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con fundamento de lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos distritales municipales del órgano público local electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Con una duda yo, en primera ronda. Anoté ahí en primera ronda la participación del Señor representante presidente, del PAN. primera ronda con ¿Alguien más en primera ronda que desee hacer uso de la voz? ¿Tiene el uso de la voz, señor representante del Partido Acción Nacional? Nada más pedirle, si alterna la sesión para no solicitar un receso. Gracias, presidente. Que se nos pudiera indicar cuál va a ser la oficina donde va a estar la bodega. Ya por aquí leyendo el acuerdo, bueno, ya viene todo lo que se supone que se va a adecuar, pero para saber por lo menos cuál es el lugar. Gracias. Se abre segunda ronda por si alguien tiene alguna otra intervención que agregar. Señor presidente, no hay intervenciones en la segunda ronda. En tercera ronda se les concede el uso de la voz si alguien desea intervenir. No hay intervenciones en esta tercera ronda, señor presidente. Señor secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Presidente, se me permite, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, numeral 3 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura del documento relativo al punto de orden del día de la presente sesión, el cual ha sido circulado. Solicita la dispensa de la lectura del proyecto de acuerdo. Se somete a votación. Señor presidente, se consulta a los consejeros y consejeras electorales si se aprueba la dispensa para la lectura del presente acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Señor presidente, Señor secretario, continúe con la sesión.
Señor presidente, ha sido agotado el orden del día. Consejeras y consejeros electorales, de votación, el proyecto de acuerdo. Señor secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consultan las consejeras y consejeras nuevamente si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Zaragoza respecto a la lectura del acuerdo de la bodega electoral. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Señor presidente, se aprueba por unanimidad. Señor secretario, continúe con la sesión. Señor presidente, ha sido agotado el orden del día. Consejeras, consejeros electorales, representantes de los partidos políticos y del aspirante a la candidatura independiente, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 14 horas con 2 minutos del día 28 de febrero del año en curso, se levanta la sesión.